promesa del Espíritu Santo. Así es que dice el encabezado. Bueno, por ser palabra de Dios, la leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén y dice así a la letra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el que, la promesa del Padre, la cual le dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están preparados a recibir ese voltaje? ¿Cuántos están preparados para recibir esa bendición? ¿Cuántos están? Levanta, suelta tu Biblia, levanta tu mano, empieza a adorar, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí es que Él se mueve cuando su pueblo le adora, cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo lo anhela, cuando su pueblo tiene hambre, cuando su pueblo tiene sed, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de las cosas de Dios. Padre, gracias por tus palabras. Ellas son más que fieles y verdaderas. En ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de ti. Ella es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atento a ella como una lámpara que alumbre en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Padre mío, tú sabes que el predicador sin tu Santo Espíritu nada puede hacer. Por ende, yo demando del reino de los cielos que venga tú, Dios mío, moviéndote de manera especial, que venga tú sanando enfermos, que venga tú desarraigando depresión, desánimo y amargura, que tú te lleves toda enfermedad y que hoy nuevamente podamos testificar que del Señor es el poder, que del Señor es el poder, que del Señor es la autoridad y que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, denle un aplauso más fuerte, más fuerte. Acomódese, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están preparados para recibir de parte de Dios? Yo vine como un instrumento y estoy en la mano de Él. Y cuando el Espíritu está en un lugar, ahí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay libertad. Las deudas se cancelan, los biles se reducen. Dios mío, es que tú no vas a decir amén. Y la herencia se vende y tú recibes muchos dólares. No va a decir amén. Ah, tú eres tan humilde. Oh my God. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los muchachos del Control Master han preparado algo para ustedes, para que ustedes se sigan gozando. Y yo me voy a coger esa demanda también. Yo también me voy a gozar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahí está Junior con Isaac. Ellos van a hacer algo ahí. Al nombre de Cristo. A su nombre. Dile al que está a tu lado: tú estás aquí no por mera casualidad. Tú estás aquí porque el Rey te mandó a llamar. Tú estás aquí porque el Rey te mandó a llamar. Decláraselo, dile al que está del otro lado. Dile: tú estás aquí, tocayo, porque el Rey te mandó a llamar. Súbelo. Y al nombre de Cristo. Aleluya.
David llamó a Siba y le preguntó: si alguien de la casa de Saúl, quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Tú te lo sabes, gózate. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, ese fuiste tú y yo, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Ay, es una tierra sin sueño, Señor, lugar de pavor, donde tú y yo estábamos. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre y de esa mujer. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Jairo Areche, mándalo para Boston. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Mandar a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándote a los ojos te dice esta palabra hoy: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey, y la miseria nunca más conocerá. Una diosa lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, porque el rey te mandó a llamar. Y cuando él te manda a llamar, no es para reprocharte, di que tú pecaste, tú te caíste, no, es para cambiar tu vestidura, es para hacerte habitar en compañía de príncipe. Decláralo: voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey, y la miseria nunca más conocerá. Una diosa lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, porque el rey te mandó a llamar. Escucha, templo de adoración, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Oye, ¿cómo dice un coro? Yo estaba enfermo, estaba herido, cuando él me encontró con vino y aceite. Dios mío, el rey nos mandó a llamar. Mira, por eso es que aquí hay tanta gente bella. Por eso es que hay tanta gente bonita que tú le miras el rostro y tú dices: ¿qué? ¿Y cuál es la grasa? ¿Cuál es el aceite que tú tienes encima? Es que el Espíritu Santo está ahí. Es que el rey nos mandó a llamar. Él cambió nuestros lamentos en baile. ¿Y cuántos se declaran en victoria? ¿Cuántos se declaran en victoria? Nosotros estamos en victoria. Estamos en victoria. ¿Y dónde están los amenes? Estamos en victoria.
Porque lo que se ve no es lo que Dios ha determinado para nosotros. Lo que nosotros estamos viviendo, nuestra realidad, es el proceso, es el desierto que nos va a catapultar a los niveles que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no te desanimes. Suéltala. Que ya no vamos. Ay. Adórale, ríetele al proceso. Ríetele al proceso. Ríetele y dile: yo estoy en victoria. ¿Cuántos se atreven a cantarlo conmigo? En victoria, en victoria, en victoria. Él es el hombre que tuvo poder y andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, oye eso, Él viene con toda autoridad y la manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Ay, alaba. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar. ¿El que, iglesia? No de victoria. Decláralo. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Con las palmas celebra tu victoria. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil, es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego y si pasas por las aguas y pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Celebramos victoria porque Cristo está con nosotros. ¡Cuál poderoso gigante! Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Alábale, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Y llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogará. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Si es para Cristo, dáselo con vida. Y a su nombre. Y al de Cristo. Y a su nombre. Cuando tú estés frente al mar, decláralo. Ya. Solo. Hermano, no tengas. Decláralo. Es una oración cantada. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria.
vez que el mal rojo, con las palmas, cántalo. El diablo se está quedando sin un pelo en la cabeza. Alaba a Dios si puede. ¡Oh! Que tiene el poder si tú pasas por el fuego y si pasas por las aguas. Y pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado tú cantarás, del otro lado tú cantarás, del otro lado tú cantarás. Del otro lado tú cantarás. Del otro lado tú cantarás. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Yo sé que ustedes quieren seguir, pero hay que predicar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, en una ocasión el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Dios humanado, el Cristo, el ungido, el Mesías, andaba con sus discípulos y le dijo: es necesario que yo muera. Dios mío, hablar en medio de un avivamiento, hablar de muerte, eso como que se apaga todo ahí mismo. Y los discípulos se turbaron de tal manera que ni siquiera le preguntaron: ¿para dónde tú vas cuando muera? Y el Señor le dice: ustedes se han turbado, pero yo os digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, yo rogaré al Padre para que le envíe el otro consolador. ¿Usted sabe por qué Lázaro llegó a morir? Porque Jesús estaba en carne. Jesús estaba limitado. Él era materia, y en la definición de materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Jesús estaba limitado en su humanidad, pero Jesús hizo una declaración cuando recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, y él dijo: esa enfermedad no es para muerte. Y yo la repito hoy: esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo de Dios se manifieste en él. Y dice la palabra que cuando llegó, ya Lázaro tenía 4 días y todos estaban turbados. Marta lo alcanzó y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y él le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos es que creen aquí? ¿A dónde están los que creen? Yo te he dicho a ti que si crees verás la gloria de Dios. Quizá los numeritos a ti no te dan, no te encajan, pero que Dios no se mueve en la lógica humana. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando Jehová habla, ¿quién no temblará? ¿Quién no profetizará? Él es el Todopoderoso. Dile al que está a tu lado: despierta. Tú le sirves un Cristo vivo y de poder. Para él no hay imposible. En su diccionario, en su repertorio, no existe la palabra imposible, porque todo lo tangible, lo visible y lo que no se ve, él lo creó con el dicho de su boca. Él es el Todopoderoso. Y cuando le dice eso: sí, Señor, dice Marta, yo sé que resucitará en los días postreros. Oye, mandó su milagro para el 2025. Wow, qué bárbara. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y dice la palabra que él le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto. Así que no hay por qué turbarse. ¿Dónde lo pusieron? ¿A dónde está el muerto? Que hoy se cancele el velorio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿A dónde está el muerto? ¿Dónde lo pusieron? ¿A dónde? Y cuando lo llevaron, dice la palabra que Jesús llamó por... Mire, los muertos no oyen.
Pero ese Lázaro escuchó la voz del dador de la vida. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió vivito. No, y glorificando a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Salió vivito y glorificando a Dios. Él es el Todopoderoso. Y dice la palabra en Juan 16 que le dijo: cuando yo esté con el Padre, yo le rogaré para que le envíe ese otro consolador. Ese no se va a limitar como yo, porque Él tomará de lo mío y lo hará saber a todos ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a ese Dios tan bueno? Jesus is coming back. Tengo que ensayar. ¿Cuántos dicen amen? Jesus is coming back. Mire, mi hermano, usted sabe algo. Cuando Él dijo eso, Leo, cuando ese Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él les revelará aún lo venidero. Se lo hará saber a ustedes. Es más, voy más lejos. Hay muchas cosas que yo tengo que decirle a ustedes y ustedes hasta el momento no la van a sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces ahí yo se lo voy a revelar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, hablar del bautismo, es bueno que yo le dé la definición para los que le gustan escribir. La palabra bautismo significa sumergir y es el acto solemne mediante el cual el creyente es inmerso totalmente por un instante en el agua y que simboliza el lavamiento previo de los pecados de este creyente en la sangre de Jesucristo. Este sacramento oficializa la membresía de la iglesia local y también identifica al candidato al bautismo con el Cristo resucitado. El domingo pasado hubo bautismo aquí. ¿Te ves cómo le hacían? ¿Tú sabes lo que simboliza eso? Cuando lo emergen, lo están matando. Alaba a Dios si puede. Se pusieron serios 2 o 3. Y cuando se levanta, ahí simboliza la muerte y resurrección de Cristo sobre tu vida. De manera que el que no ha sido bautizado anhele esa victoria, anhele esa bendición, porque hay cosas que ahora mismo usted ve y no la comprende. Desde que matemos ese viejo hombre, ay, alaba, que resuciten un nuevo hombre, entonces ahí tú vas a poder comprender muchas de las cosas que se ven en medio del pueblo de Dios. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Mire, cuando se habla de bautismo por primera vez, aunque esto no quiere decir que no se hacía en la antigüedad, fue con Juan el Bautista. Y Jesús mismo fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Alaba a Dios si puede en esta hora. De manera que un sacramento es un mandamiento de Dios. Eso no es un invento de los pastores ni de los sacerdotes. El bautismo es necesario. Y cuando se menciona por primera vez, vemos cómo Juan aparece, Juan el Bautista, bautizando. ¿Sabe qué? Esto levantó una suspicacia en los religiosos de aquel entonces y fueron donde le mandaron unos mensajeros. Le dijeron: pregúntenle qué es él, si él es Elías o si él es uno de los profetas. Y Juan le manda decir a ellos: mira, yo no soy ni uno de los profetas, ni soy Elías, ni soy tampoco el Cristo.
yo soy una voz que clama en el desierto y ha recibido revelación de que tengo que preparar el camino para cuando venga el Mesías. Y ustedes ciertamente me ven a mí bautizar aquí en estas aguas en el Jordán, pero el que viene tras mí es primero que yo, es antes que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alaba a Dios si puede. Como dice aquel himno, yo navegaré en el océano de tu espíritu. Ay, ay, ay. Y allí adoraré al Dios que me amó. Ay, espíritu, espíritu, ¿qué? Desciende como fuego. Ay, como en el Pentecoste, y lléname de nuevo. Levanta la mano y dile: Espíritu, lléname. Dile: Espíritu, desarraiga de mí todo lo que impida que tu poder, que tu autoridad, que tu unción, que tu dunamis se mueva en mi vida. Alaba a Dios si puede en esta hora. Jesús llegó y dice la palabra que cuando llegó al Jordán, que fue alzado de las aguas, dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se asentó sobre él. ¿Cuántos alaban esa gloria? ¿Tú sabes qué? Jesús recibió el bautismo en agua de Juan, como establece la Escritura, y ahí mismo el Espíritu Santo también lo bautizó, porque la misión no era fácil enfrente a esos fariseos, esos saduceos, esos escribas, esos ancianos, esos religiosos de aquel entonces. El imperio romano, era necesario ser lleno del Espíritu Santo. Eso era en aquel entonces, pero en este tiempo los tiempos son malos y peligrosos, y es necesario que nos llenemos de la presencia del Espíritu de Dios para que podamos vencer en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿De qué procesos van a venir? Los procesos se van a manifestar por el único hecho de tú hacerte amigo de Cristo. Ya tú te estás volviendo enemigo del sistema, del mundo y de Satanás y de sus demonios. Pero ¿sabe qué? Aunque venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera en favor nuestro. Levanta la mano, bátela, que se exploten los pichones. Ahora bien, vamos allá conmigo. Vaya a Lucas 24. Lucas 24. Los discípulos ven a Jesús resucitado, y la palabra de Dios habla que iban dos hombres, dos de sus discípulos, caminando rumbo a Emaús. Y dice que uno de ellos se llamaba Cleofa. No sé cómo él se crió con ese nombre. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y ¿sabe qué, hermanos? Ellos estaban cuchucheando, estaban dialogando. Y tú te recuerdas cuando él le dijo al paralítico: ponte de pie. Y ese paralítico delante de todos se incorporó y caminó y anduvo. Y ustedes recuerdan cuando él hizo lodo con su saliva y se la puso en los ojos a aquel ciego y lo mandó a lavar en el Sinoé y regresó viendo. Tú te recuerdas cuando él multiplicó los panes y los peces, que nos puso a nosotros mismos a repartirlo. Tú te recuerdas de eso. Entonces Jesús resucitado, que ya era el tercer día, fue calladito ante ellos y no hizo creer que era él. Y le digo: ¿qué es lo que ustedes disputan ahí? Alaba a Dios si puede. ¿Qué es lo que ustedes hablan? ¿Cuál es ese comentario? Y oye, le dieron un boche dominicano. Le dijeron: ¿acaso eres tú el único forastero
que no te ha enterado de lo que ha acontecido en Galilea y en Jerusalén. Y él se siguió haciendo el tonto, el que no sabía de nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Oh, Jesucristo el Nazareno, que hizo prodigios, que hizo señales, que hizo milagros, que hizo portentos, que enfrentó a los fariseos. Y él, ya cuando llegan al lugar, él hizo como que iba a seguir de largo. Y los discípulos le dijeron: wey, espérate, ven, echa para acá. Mira que el día ya declina, ven para que cene con nosotros. Y cuando se metió ahí en la recámara con ellos, dice la palabra que cuando llegó el pan a su mano, él dice que dio gracias a Dios por ese pan. Y de inmediato a ellos se les cayeron esas escamas que tenían, que no lo hacían entender que era con Cristo resucitado que estaban hablando. Alaba a Dios si puede en esta hora. Oye, la Biblia dice que cuando esas vendas se le fueron quitadas, Jesucristo se desapareció de su mirada. Y dijeron: ay, pero era el Cristo resucitado. Ay, nosotros no creímos a las mujeres de que él había resucitado. Y la Biblia dice que en una ocasión ellos se juntaron en otro salón, y mientras ellos se sentaban a la mesa, de repente se apareció Jesús, traspasó las paredes y le dijo: paz a vosotros. Y dice, no, le dice la palabra que el Señor le dice a ellos: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto. No se lancen en el ministerio sin antes recibir el voltaje del reino de los cielos. Alaba a Dios si puede. Porque esto desde aquí, desde este escenario, se ve sencillo. Ay, mira qué bonito él canta. ¡Ah! Eso se ve bonito. Ay, pero me gusta cómo predica el varón. Ay, ay, alaba. Aquí hay que morir de nuevo y dejarse investir de poder de lo alto. Vicente, venga acá, hágame el favor. Espíritu, Espíritu. Si suba, porque usted es primo hermano de Saqueo. Suba. Alaba. Y al nombre de Cristo. Amado, ¿qué decía ahí? Firme para allá. No se apure, que si usted nunca ha visto a este hombre danzar, yo conozco a uno que lo pone a correr y a volar bajito aquí. Levanta la mano y ¿cuántos lo creen eso? ¿Cuántos lo creen eso? Hermano, hay cosas, vocablos y verbos que aparecen en las Sagradas Escrituras, y es necesario que nosotros escudriñemos y busquemos el significado para poderle sacar el mayor provecho a la revelación divina. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve Vicente, él ante nuestros ojos está investido. Y yo te voy a explicar algo. ¿Qué significa el verbo investir? Conferir una dignidad o cargo importante. Y en otra connotación dice que colocar una cualidad o apariencia en alguien. Dese la vuelta. Usted ve que el amado tiene eso y dice: red de los atalayas, intercesores. Siga dando la vuelta. Él está investido por la autoridad pastoral de aquí. Usted sabe algo, hermano. Ponga atención aquí, que eso Dios me lo dio. Me dijo que lo hiciera a sí mismo. Escuche palabra de Dios. Él está aquí, y ahorita cuando termine el culto, Él se va a quitar esa vestidura y pululará en medio nuestro, y será uno normal como nosotros. Pero mientras Él la tenga ahora mismo, usted está viendo la distinción, ¿verdad que sí? Está viendo un distintivo. Y atrás dice que de la atalaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?
¿Sabe qué? Que cuando nos vayamos ahí, Él lo va a dejar allí enganchado y se va para su casa y va a seguir su vida como cristiano normal. Pero cuando el Señor le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos, hasta que no reciban el distintivo de poder de lo alto, no se muevan de allá. En otra palabra, yo le voy a dar a ustedes una dignidad, le voy a dar un distintivo, yo le voy a dar a ustedes y le voy a delegar una autoridad. Pero ¿sabe qué? La diferencia ¿cuál es? Que ahorita Vicente se la quita y la deja allí enganchado y camina entre nosotros y va a ser uno normal de nosotros. Ya nadie lo va a identificar como que él es uno de los atalayas. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que iba a permanecer sobre ellos. Y aunque tú vayas al supermercado, ahí está la investidura del Espíritu. Aunque tú vayas por la calle, ahí está la investidura del Espíritu. Y tú tienes autoridad sobre los demonios, sobre los changoses, sobre el bebé del K, sobre el varón del cementerio. Tú tienes autoridad sobre toda influencia demoníaca y no te hará daño. Gracias, amado. ¿Cuántos alaban la? No salió danzando, pero va caminando por lo menos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a nombre de Cristo, a su nombre. Hermano, ellos obedecieron como tú y yo debemos de obedecer. Hermanos, sin el Espíritu Santo somos unos religiosos más del montón. No vamos a parecer a los católicos. Ay, perdóname, Señor católico, que vamos a ir a confesar nuestros pecados y desde que salgamos ahí a jugar quiniela palé. Ay, Dios mío, alaba a Dios si puede en esta hora. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a beber, a vacilar, hoy fiesta, mañana gallo y el domingo voy dándome golpe en el pecho. Ajá. Pero cuando esa investidura cae sobre ti, la investidura del Espíritu Santo, tú tienes cuidado aún como tú te vas a vestir. Tú tienes cuidado lo que tú vas a hacer en tu rostro. Sabes que en este encierro el Señor me traía a la memoria que lo que siempre nos pasa. Donde quiera que yo voy con mi esposa, hermano, siempre le dicen: oye, pero ¿cuál es la crema que tú usas? Wow, pero qué cuti más bonito. Alaba a Dios si puede en esta hora. Donde quiera que vamos siempre le dicen lo mismo. Y ella me lo dijo. A mí me dijeron esto y esto en el trabajo. ¿Sabe qué? La investidura del Espíritu Santo es la gracia de Dios, que no se compara a ningún cosmético creado por el hombre. Al contrario, cuando tú le metes mano a tu rostro y te pones todo lo que el hombre se inventa, ¿sabe lo que acontece? Que tú opacas la verdadera gracia de Dios que está sobre tu vida. Alábale que Él vive. Y los discípulos obedecieron. Y se quedaron ahí esperando la promesa. Porque ¿sabe qué? Lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios bendiga esos 5 amén que salieron por ahí. Dios lo cumple. El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca el himno de victoria. ¡Alábale! Cuando ellos estaban ahí, 120 en total, en el aposento alto, haciendo una única oración. Me imagino yo, si Dios me lo permite, imagíname: Señor, la promesa. Señor, la promesa. 1 hora, 2 horas, 3 horas de rodillas.
Se cansó, se acotó. Ahora acotado. Señor, la promesa. Señor, la promesa. Después se cansó de estar acostado y se paró y empezó a caminar en toda la casa. Señor, la promesa. Señor, la promesa. Señor, la promesa. Pero no se salieron del aposento, porque ¿sabe cuáles son los que son salvos? Los que entran al arca. ¿Cómo va a ser que tú te vas a salir del arca a comprar un botecito que si el viento lo sopla se ahoga? Alaba a Dios si puede. Te tiene que quedar en el lugar donde el capitán te dijo que te quede. No te muevas de ahí. Quédate donde Dios dijo. Ay, levanta la mano y adora la gloria. No te muevas de ahí. Yo leí un libro de un paisano de muchos de ustedes, de Gille Ávila, que habla acerca del ayuno. El ayuno, ¿qué será eso? La iglesia neotestamentaria como que está divorciado de eso de los ayunos. Ayuno, Jesucristo ayunó por mí. Ay, qué bueno. Alaba. Ayuno. Atenerse de alimento. Decirle al estómago: estómago, te amo, pero hoy no va a haber coffee. Ayuno, atenerse de alimento, porque nosotros somos seres tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y mientras tengamos ese alimento, y come que come, y donde quiera que se mueve, come. Entonces, mientras más tú comes, tu carne está más fuerte y tu espíritu muertecito. Pero cuando tú te metes en ayuno, en oración, y tú sometes tu carne a las disciplinas cristianas, entonces tu carne se muere y tu espíritu se subleva. Alaba a Dios si puede. Hermano, pasó un día, 2 días, 3 días, y ellos en el aposento alto: Señor, ¿y la promesa? ¿Y cuándo es? Pero dice la palabra que al 50 días de él haber resucitado, dice la palabra que de repente se metió un viento, como un estruendo de viento recio. Y dice la palabra que sopló toda la casa en la que estaban ellos sentados y congregados. Y dice que se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Ay, alaba a Dios si puede. Esa gente parecían antorcha encendida, parecían lámpara. Alaba a Dios si puede en esta hora, porque ciertamente nosotros somos la luz de este mundo. Y cuando una luz se enciende, no se pone debajo de la mesa, sino que se exhibe arriba en lo más alto, para que alumbre a todo aquel que esté en el lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se le asentaron esas mechas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, que también habla en la connotación espiritual de revelación. Esa gente ya no veían igual. Ahora cuando ellos veían más allá de lo evidente, sin la espada del augurio. Alaba a Dios si puede en esta hora. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Hermano, oiga esto. Dice que todos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sin estudiar el idioma, ya usted sabe. Tú sabes la lucha que yo he cogido para aprenderme Jesus is coming back. Pero ya me lo aprendí. Ustedes se ríen de que yo lo digo. Pero esa gente, sin haber estudiado ninguno de esos idiomas que hablaron, empezaron a hablarlo. Lo hablaban. Y todos los turistas, los visitantes, los prosélitos, los judíos, los de la circuncisión, todos estaban en aquel lugar y todos le oían hablar en su lengua natal. Y todos se maravillaban. Pero a pesar de que todos estaban maravillados por ese estruendo y por ese avivamiento que se metió en el aposento alto, hubo un grupo que empezó a burlar
burlarse. Hubo un grupo que empezó a decir que estaban borrachos, que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y le dijo: ellos no están borrachos, ellos no están eufóricos, ellos están llenos de la gloria de Dios. Ellos no están fuera de sí, ellos están investidos de poder de lo alto. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le oímos hablar en otras lenguas? Es que el que creó los idiomas lo puso a ellos a tararearlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Sabe qué, hermanos? Lo que más me impacta de esto es que Pedro, que era del vulgo, que eran gente sin letra, él era del vulgo, es lo único que sabía contar. Esos peces, hay un quintal ahí, dame tanto y ya. Pedro era del vulgo, no había ido a ninguna facultad, no había ido a ningún instituto. Pedro no tenía letra. Es tan tal que todo lo demostraba con los hechos, y después lo pensaba. Él volaba oreja. Alaba a Dios si puede. Pedro hablaba mal a sus hermanos, pero sabe que en esa ocasión él no habla mal. Ahora él habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposó sobre él, y de repente, hermano, él dijo: no, lo que pasa que hoy se ha cumplido la palabra profética dictada por el profeta Joel, que en los postreros días él derramaría de su Santo Espíritu, y los niños profetizarán, las niñas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Dios mío, siento a Dios como usted no se imagina, hermano. Ya vamos a entrar casi a la administración. Pero desde que Pedro y los demás apóstoles salieron de ahí, dice la palabra que cuando Pedro termina de hablar, 5,000 se agregaron en aquella nueva iglesia. Alaba a Dios si puede en esta hora. Tú quieres que esta iglesia se rebose de alma, dale libertad al Espíritu Santo, porque Él se la sabe toda. Él da las estrategias. Lo repito, Él da las estrategias. Mire, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Déselo con vida y suelta tu mejor gloria a Dios. Mire para qué año lo voy a mandar a ustedes. De nuestra era, 1904. Había un joven que su padre era minero, y como es típico, él heredó ese oficio. La minería es un trabajo fácil. Esa gente no tiene tiempo de estudiar, no tienen tiempo de ir a facultades, porque viven del día a día. Te estoy hablando de las Islas Británicas, allá en Gales, en Inglaterra. Pero este joven supo de que él se metió en el libro de los Hechos y se daba cuenta de que a esta gente le llegaba ciencia, de que a esta gente le llegaba ese regocijo sobrenatural. Y sabe lo que pasó, que él se puso en comunión en su iglesia porque fue cristiano, y él oraba: Señor, ¿y por qué tú no envías esa promesa que tú le enviaste a esta gente, a los apóstoles? Envíala para acá. Y tú sabes lo que pasó cuando él le dice a su pastor: yo tengo un mensaje de Dios para ustedes. Tú sabes lo que le dijo el pastor: usted tiene que ir para un seminario antes de pararse aquí, usted tiene que ir a tal instituto. Y el muchacho obedientemente se fue a estudiar, pero mientras estaba ahí estudiando, el Espíritu Santo le dio una palabra y le dijo: yo voy a derramar un avivamiento aquí en Gales, Inglaterra. Y él se devolvió, dejó el seminario, y cuando llegó a la iglesia, él le dijo: pastor, tengo palabra de Dios para la iglesia. Ay, tengo palabra de Dios para la iglesia. Y el pastor, al final, cuando terminó el servicio y todo, él soltó en el altar y dijo:
Evans Robert tiene un mensaje que dice él del Señor: los que se quieran quedar después del servicio se quedan. Hermano, la iglesia dejó el limpio así, y solo 17 personas se quedaron. Y él empezó a hablar de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios le había revelado a él. Y ¿sabe lo que aconteció, hermano? Que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos notaron que este muchacho tenía los ojos prendidos en candela, y se desencadenó un avivamiento tan terrible que esa iglesia tenía solamente 100 miembros, y de la noche a la mañana pasó a 100,000 miembros. Alaba a Dios si puede en esta hora, porque las estrategias las da el Espíritu Santo de Dios. Ahora hay un sinnúmero de formalismo. Hermano, no se me ofenda, hay demasiadas reglas. Parecemos meeting político. En esta casa hay que darle libertad al Espíritu Santo, porque Él se la sabe toda. Él es quien dirige su iglesia. Y la Biblia dice en Hechos que Dios cada día agregaba a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo tengo instituto bíblico. Yo hice 4 años de instituto bíblico, y antes de graduarme me dejaron como maestro. Hermano, una gloria terrible, una gracia que Dios puso. Pero a la hora de yo predicar, yo me recuerdo de que soy polvo, y me tiro a comer polvo a la tierra, y digo: Señor, tú eres que sabe la palabra que el pueblo necesita. Dame de lo tuyo, que no me interesa nada de lo que yo tengo. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Los entendidos resplandecerán. Yo era copastor en mi iglesia casi 16 años, al lado de un anciano intachable allá en República Dominicana. Pero cuando yo iba a predicar, silencio. ¿Están poniendo atención, verdad? Yeah, follow me. Alaba a Dios si puede. Varón, es que el libro de los Hechos me dice que hablaban en lengua. Yo tengo que hablar inglés rápido. ¿Cuántos alaban right now? Alaba a Dios si puede en esta hora. Levanta la mano y sacúdela. Jesus is coming back. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo digo como me salga. Vergüenza debería de darle al diablo que llegué ayer y ya estoy hablando unas cuantas palabras. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. A su nombre. 100,000 miembros de la noche a la mañana. Ya los cultos no se podían celebrar bajo techo porque no había espacio. Y sabe que un ancianito afroamericano que era hasta tuerto, llamado William Seymour, ahí en California, y él escuchó del avivamiento que había pasado allá en Gale, y él dijo en su iglesia: mira, allá en Gale hay un avivamiento, y aquí el libro de los Hechos me dice que debe de haber avivamiento en la iglesia. Le trancaron la puerta en su cara y lo botaron, pero él y otros más que creían en el mover del Espíritu se fueron a una granja abandonada, y ahí clamaron: Señor, mándanos la promesa, y de repente vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y ahí está el avivamiento de la calle Azusa, que catapultó a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no aparece en la Biblia, pero es una potencia delante de cualquier otra nación. Alaba a Dios si puede en esta hora. ¿No ves que todo el mundo quiere experimentar el sueño americano? Mire, en República Dominicana este país no se le pega, pero todos los dominicanitos queremos venir para acá. Alaba. Tú sabes las cosas afrodisíacas que hay en todos lados, pero todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos. Lo que pasa es que el fundamento de los Estados Unidos es la palabra de Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora, iglesia. Con esto voy a ir cerrando. El día del Pentecostés recibieron la promesa, porque perseveraban unánimes en oración, y Dios la envió. La promesa del Padre. Los que le gustan tomar apunte,
Aquí hay, el Espíritu Santo se conoce por varios nombres, como por ejemplo Espíritu de Dios. Dios bendiga ese aleluya. Según Lucas capítulo 1 versículo 35, el Espíritu de Dios también se conoce como el Espíritu de Cristo, según Juan 14, 26. Se le conoce también como Consolador, Juan 14, 16 y versículo 26. También se conoce como el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Tú sabes lo que dice ese versículo? ¿Te interesa que yo te lo diga? Hechos 1, 8. De ahí es que nace la iglesia primitiva, y era una iglesia imponente. Nadie podía con la iglesia primitiva. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los discípulos están turbados. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alaba a Dios si puede. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta aquí en Boston, Massachusetts. Alaba a Dios si puede. ¿Qué no ha acontecido después de esa promesa? El Señor lo que le está diciendo: ustedes van a recibir un voltaje que no van a poder estar tranquilos. Van a orar de madrugada, van a predicar en las plazas. Donde quiera que el Espíritu Santo lo mueva, ahí estarán ustedes, porque el que está en el Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde sale ni de dónde viene, pero se mueve de aquí para allá. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero recibiréis poder. A él también se le llama el Espíritu de la promesa, Lucas 24, 49. También se le conoce como el Espíritu de gracia, Hebreos 10, 29. Se le conoce también como Espíritu de vida, Apocalipsis 11, 11. Aquí poca gente apuntan, pero yo la estoy tirando ahí. Por otra parte, se le llama el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Aquí en Romanos 8:15 hay varios símbolos también que simbolizan al Espíritu Santo. Está el fuego que purifica, que transforma, que hace dura la masa de barro y que ablanda la yuca por más dura que esté. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? También se conoce como el Espíritu de la unción, del aceite. Salmo 133. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite, que lo tiran en la cabeza de Aarón, baja por el alba, por toda su vestidora, como el rocío de Hermón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Como viento se conoce el Espíritu Santo. Se metió un estruendo como de viento recio que sopló toda la casa en la que estaban sentados. Eso es para nosotros también. Después que esto aconteció en el día del Pentecostés, vemos a un Pedro ordinario que se transforma en un Pedro extraordinario.
Cuando van a la hora de la oración, había un cojo de nacimiento en la entrada. Y él le quedó atento mirando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero acabo de venir del Pentecostés, acabo de venir del aposento alto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Usted aplaude si usted quiere. Y dice que de inmediato se incorporaron sus pies y tobillos. Y el hombre entró en avivamiento. Él no entró depresivo como algunos de nosotros que venimos mirándonos el dedo gordo, como que no existe un Dios en los cielos, como que no, Él está muerto. Hermano, el Cristo a quien tú y yo predicamos es un Cristo vivo y de poder. La tumba no lo pudo limitar, la muerte no lo pudo detener. Él fue que se levantó y dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Dios me dijo que va a bautizar gente en Espíritu Santo y fuego hoy. Tú no ves que me estoy tomando mi tiempo. 2 o 3 se están yendo, pero yo fui procesado ya. Ustedes me ven bien vestido. Yo no soy popi, yo soy guau guau guau. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alábale que Él vive. Me pueden dejar con una sola alma aquí. Hoy cuando yo vengo a dar los estudios aquí de consolidación, a veces viene un solo y con ese solo yo brinco, salto y danzo. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora, porque esto no consiste en multitud, sino en corazones dispuestos a recibir lo que Dios tiene para ellos. Alaba a Dios si puede en esta hora. Su nombre. Hermano, mire, siguió Pedro con su camino. Vinieron los oficiales y lo agarraron preso. Le dijeron: ¿quién te mandó a ti a hacer eso? Y no preguntaron muchas cosas. Oye, ellos se desenfocaron del milagro y del bienestar que recibió este hombre por enfocarse en lo formal, en el sistema. ¿Qué pasó? ¿En qué nombre ustedes hicieron eso? Y Pedro se pone de pie y dice: entonces ustedes están entrevistándonos a nosotros. ¿En qué nombre nosotros hicimos eso? Pues mira, nosotros lo hicimos en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, el cual vino a ser, ustedes lo desecharon esa piedra y pasó a ser la piedra principal del ángulo. Este venció a la muerte y fue saltado hacia los cielos, como estaba escrito acerca de él. Y en ese nombre que resucitó, en ese nombre este hombre está sano ante los ojos de usted. Y alaba a Dios si puede en esta hora. Su nombre. Y ese día le dijeron entonces: ¿qué hay que hacer? Y Pedro le dice: arrepentíos y convertíos para perdón de vuestros pecados y para que reciban el don del Espíritu. ¿Tú sabes cuántos se agregaron en aquel solo sermón? No largometraje como el mío ahora. Ay, alaba. 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Oye, ¿en qué avivamiento andaba Pedro? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Tú sabes algo más que me dijo el Espíritu Santo? Que él iba a bautizar gente allá que están atrás de esa cámara. Me lo dijo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que hoy tú puedes remolinear. Yo creo que hoy tú puedes hablar en otras lenguas. Y no es inglés ni castellano, es otra lengua, alemán, mandarín, yo no sé, creol, lo haré, lo que sea. Pero tú vas a hablar en lengua hoy. Tienes que anhelarlo, iglesia. Porque esto es locura, pero es para los que se pierde. Para nosotros esto es power de Dios. Alábale que Él vive. Ustedes se ríen, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Recibirás power,
de Dios. Cuando Pedro iba a Lida y los que con él estaban, los demás apóstoles, había un hombre que tenía 8 años, paralítico, moribundo en una cama. Y cuando Pedro llegó, que lo vio, le dijo: Eneas. Cuando Eneas miró esa voz de autoridad de Pedro, Pedro le dijo: Jesucristo te sana, Eneas. Levántate y haz tu cama. Y Eneas de inmediato se paró, hizo su cama. 8 años paralítico, hasta que llegó Pedro, hasta que llegó un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. De ahí se supo que Dorca, Tabita, había muerto. Y era una mujer que daba mucha limosna y bendecía la obra de Dios, y se había muerto. Pero como ellos supieron que Pedro estaba en Lida, lo mandaron a buscar desde la ciudad de Jope. Le dijo: Pedro, por favor, ven rápido. Aquí están velando a Tabita, una mujer, una misionera, una mujer que bendecía la vida de los demás creyentes, una mujer que honraba con sus bienes. Y cuando él llega al velorio y él ve que todo el mundo está llorando, todo el mundo está gritando, ¿tú sabes lo que hizo Pedro? Pedro le dijo: yo quiero que todo aquel que no cree, que salga de aquí, porque aquí hoy va a haber un milagro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y cuando sacó todo eso mediocre, todo eso incrédulo, toda esa gente que tienen años en el evangelio y no creen en el poder del Espíritu, entonces él se puso de rodillas ante Dios y le dijo: Señor, tú me dijiste que cosas mayores que las que tú hiciste nosotros haremos cuando recibiéramos la promesa del Padre, y ya yo tengo la promesa en el nombre de Jesús. Y se puso de pie y fue donde estaba Tabita en el ataúd y le dijo: Tabita, este remanente te necesita, párate. Y se paró Tabita y la entregó viva, viva. Y todos se maravillaban. Y los ministros, los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces agarraron preso a Pedro y a Juan, porque toda la atención se estaba poniendo sobre ellos, porque ellos tenían la autoridad, ellos estaban resolviendo los problemas. Y los religiosos lo único que sabían dar era muerte. Pecó, mátenlo. Eso era lo único. No chanceaban a nadie, no daban segunda oportunidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero ¿sabe qué? Él le dijo: ustedes no quieren a nosotros juzgar. Juzguen ustedes a ver si es menester obedecer a ustedes antes que a Dios. Y dice que lo azotaron, le dieron con vara, lo metieron preso en el calabozo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que mientras ellos estaban ahí presos, la iglesia oraba. La iglesia oraba. Wow, no se oyen tanto amén aquí. La iglesia oraba. Es orando como se viven las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Orar con fe, que Dios nunca falla. Oraba. Y ellos lo metían en el calabozo porque al otro día lo iban a sacar ante el pueblo para que lo apedren. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Dios envió a su ángel y abriéndole las puertas de la cárcel le dijo: vayan, sigan su misión.
Sigan predicando en las plazas. No importa que le digan fanático, no importa que le digan que ustedes están fuera de sí. ¿Tú sabes por qué mucha gente no recibe el Espíritu Santo? Por el formalismo, porque tienen un título en la cabeza, y cada vez que ellos ven danzando a otro dicen: mira qué ridículo. Ridículo, esto es una gloria terrible, esto es lo mejor. Ay, alaba a Dios si puede. No hay droga que pueda hacer lo que hace la unción del Santo. Salgan, sigan prorrumpiendo, sigan predicando. Y dice que llegó el otro día, y cuando los oficiales se reunieron todos, la compañía de sacerdotes, de levitas, los ancianos, todos se juntaron y mandaron a buscar a los apóstoles. Y cuando llegaron, no estaban ahí. Ay, Dios mío, levanta la mano y adora. No estaban ahí. Y fueron y le llevaron el informe. Oye, ellos no están ahí. Y hay algo extraño. Digan que, oye, están los guardias intactos, la seguridad intacta, pero ellos no están ahí. Entonces ellos como que no creyeron. ¿Cómo va a ser que salieron? Y la seguridad, ¿para qué es que se le paga? Ay, levanta la mano y adora. Porque Dios turba el consejo de Ahitofer. Dios turba el consejo de ese abogado que te quiere deportar. Dios turba el consejo de los presidentes. Aunque ellos programen y declaren. No lo voy a decir porque usted está muy tranquilo. Aunque estén deportando, aunque anden, aunque todos anden por ahí, hermano, si Dios te dijo a ti que tú vas a vivir aquí y que vas a tener hijos aquí y que te vas a desarrollar en el ministerio aquí, no hay diablo que te saque. Alábale que Él vive. No hay diablo que te saque de aquí. ¿Sabe qué? Él no supo a qué fue para eso los oficiales. Y mandaron a atender a los militares que estuvieron en el servicio. Lo amonestaron, usted sabe cómo. Aleluya. Y él dijo, ¿tú sabes lo que él dijo? Llegó otro mensajero y dijo: pero la gente que estaban presa anoche, que dicen que toda la seguridad está intacta y ellos no están allí en la plaza predicando. Ay, alaba. Porque el que está lleno de Dios se desmonta de su jipeta y regala zapatos a los indigentes. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero a veces andamos tan ocupados y tan entretenidos en nuestro propio beneficio que nos olvidamos del prójimo. Pero Dios tiene misericordia. ¿Sabe qué, hermano? Lo volvieron a agarrar y lo llevaron tranquilito, porque ellos temían al pueblo que lo apedrearan, porque ellos decían ciertamente que estos hombres andaron con Nazareno, porque las cosas que él hacía, ellos ahora la están haciendo. Alaba a Dios si puede. Con esto cierro. Agarraron a Jacobo y lo apedrearon y lo desvivieron. Y dice que Herodes, viendo esto que había agradado al pueblo, a partir de ahí desencadenó tremenda persecución contra la iglesia de Cristo, que ya llevaba más de 8,000 miembros nuevos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice que él, viendo que esto había agradado al pueblo, agarró preso a Pedro nuevamente. Porque ellos se dieron cuenta que como que Pedro tenía una gracia como del líder. El hombre no se detenía. A él le decían: allá hay un endemoniado, llévenme. Alaba. Hay un enfermo, llévenme. Hay un muerto, llévenme, que va a resucitar. Alaba a Dios si puede en esta hora. Lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo agarraron preso. Y la iglesia nuevamente activó la oración en favor de Pedro. Y dice la palabra que mientras Pedro estaba en el calabozo, entregado a una escolta, a una avanzada de 12 militares,
en máxima seguridad. La iglesia estaba en un lugar, en la casa de la madre de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, y estaban clamando: Señor, tú prometiste muchas cosas a Pedro, nosotros nos falta ver muchas, hemos visto muchas pero faltan. Ahora lo han agarrado preso para mañana sacarlo al pueblo y para que el pueblo lo apedree. Y mientras lloraban, hermanos, se levantó una jovencita llamada Rode. Y cuando ella mira por la ventana, usted sabe, hermano, que por más en comunión que está la iglesia, siempre hay 2 o 3 que están entretenidos. Y esa Rode salió y miró por la ventana y ve a Pedro que se aproxima a la puerta. Cuando Pedro empieza a tocar, ella se emocionó tanto que ni siquiera abrió la puerta y se mandó donde estaban los demás orando. Y le dijeron: ahí está Pedro. Muchacha, tú no diga eso. ¿Cómo que Pedro está ahí? Será su espíritu, será su ángel, no es él. Y cuando vieron, era el mismo Pedro, el mismo que vestía y calzaba. Alaba a Dios si puede. ¿Por qué? Porque Dios había enviado su ángel para abrir la celda donde tenía a Pedro preso. El ángel lo sacó libre. Y Pedro, afirmando los ánimos de los creyentes ahí, lo dejó bien programado. Y él dijo: vengo, nos vemos cuando Dios lo permita. Seguiré predicando a los demás lugares. Y salió por ahí lleno del poder de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Gracias a esos 3 amenes que salieron por ahí. No es cualquier cosa. Cuando tú estás bautizado en el Espíritu Santo, el jefe te dice: pon otro número, altéralo, adultéralo. Tú le dices: el Señor reprenda al diablo, te voy a cancelar. Hágalo ahora mismo. Dios mío, un solo aplauso. Ay, ya se quieren ir. Cuidado si ustedes están pensando en el picapollo con frito o con papa. El Espíritu Santo, yo no estoy hablando de cualquier cosa, es Dios metido dentro de ti. Y cuando Dios está metido dentro de ti, no hay límites. No hay límite. Tú puedes ser profesional fulano de tal. Oye, esa carrera tú la tienes por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Tú puedes tener toda la riqueza que muchos de nosotros anhelamos tener, pero si no tiene el Espíritu Santo dentro de ti, tú eres un religioso más. Tú eres contado entre los demás. Pero cuando el Espíritu Santo te bautiza, tú pasas a ser otro. Tú no serás el mismo. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. A partir de ahí tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuera. A partir de ahí tú empiezas a declarar la palabra en el nombre de Jesús y las cosas acontecen. ¿Cuánta oposición, hermano, pudo llegar para acá? No me refiero ahora mismo aquí al templo, sino de que este siervito se monte en un avión. Cuánta oposición. Pero como Dios lo dijo, creí, por lo cual hablé. Y esa es tu voluntad para mí. ¿Qué? Que yo crea en ti. Que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para... No se lo saben, lo dejé de cantar, está bien. Dios le bendiga. Hermanos, pero mira dónde estamos. Ya cumplimos el año aquí. Sí, así de rápido, un año ya cumplimos aquí. Y muchos me decían: varón, cuídese, que tú el que se monta en un avión se descarrea, que todo el mundo se enfría. Yo le dije: tranquilo, mi querido Watson, yo estoy orado y ayunado. ¡Ay, alaba!
Alábale que Él vive. Señores, tenía como 15 días aquí viniendo. Son 4 cultos en 15 días, 4 cultos nada más. Y el pastor Steven, usted sabe cómo él es con la obra de Dios. Y ese hombre me dijo: mira, vamos a hacer una vigilia y usted va a ser uno de los que va a ministrar. Y yo digo, irónicamente, porque usted sabe que Dios le revela a uno, digo yo, ¿cómo va a ser pastor? Pero usted no, tranquilo, que el Espíritu Santo ya me habló de usted. Digo yo, no, ya, tranquilo. Hermanos, cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, no hay límite. Cuando el médico te dice: ay, muchacho, yo no sé cómo tú andas caminando, tú tienes el hematócrito por el suelo. Ah, pues yo lo recojo, no te apures. Alaba. Alábale que Él vive. Si hay una gente que a los médicos y a los científicos no le gusta tratar, es a los evangélicos. Ustedes los evangélicos siempre contradiciendo a uno, como que ustedes son los que saben. Yo hice un doctorado, hice una maestría y yo tengo el Espíritu Santo. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. Porque ellos con toda su ciencia no han podido levantar un muerto. Hicieron el experimento esa de la ovejita. Lo que ellos no sabían, que ese ADN tenía la edad de la mamá y se le murió y fue un vegetal y nunca funcionó. Porque por más malabares que haga la ciencia, Dios siempre tiene la primera y la última palabra en tu vida. Alaba a Dios si puede en esta hora. Alábale que Él vive. Después que los discípulos fueron bautizados en Espíritu Santo, la iglesia tenía vida y ya no era una institución religiosa cualquiera. ¿Tú sabes cómo le llamaban a ellos? Los que trastornan el mundo. Donde llegaban los evangélicos, los muertos recobraban vida, los desanimados se activaban. Donde llegaban los evangélicos, hermano, acontecían cosas grandes y maravillosas. Y tú sabes que hoy no es la excepción. Ponte sobre tus pies. Le hacemos el llamado a esos que están ahí en la transmisión: acepte a Cristo como Señor y Salvador. Él viene pronto por una iglesia que le haya aceptado. Ven a Cristo y Él te dará la victoria. Dios te bendiga.